y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy será muy enfocado hacia el tema nutricional. Es un tema del que hemos hablado en diferentes ocasiones en el podcast, aunque cada una desde una perspectiva, y hoy hablaremos desde el tema de los excesos. Como ya sabéis, el exceso de cualquier cosa que sea buena puede hacerla que sea perjudicial. Un ejemplo básico y muy conocido es el agua. Se recomienda beber alrededor de 2 litros de media al día, y digo de media porque cada persona pues funciona de una manera, pero si bebemos 10 litros al día nos morimos, ¿vale? El exceso de agua provoca una dilución, entre comillas, es algo un poco más complejo, puede dar lugar a una hiponatremia, que de esto ya hemos hablado, que es una bajada de sodio, entre otras cosas, y esto a corto plazo incluso puede provocar una muerte por un fallo cerebral, entre otros síntomas. Esto es un ejemplo básico muy conocido. De hecho, en las maratones existe el síndrome de la hiponatremia del corredor, que lo que pasa es esto, que si bebemos agua en exceso sin electrolitos, lo que hacemos es una dilución osmolar y nos cargamos el sistema por exceso de agua sin aportar el resto de iones. Pues bueno, en los excesos en todo el organismo pasa igual. Uno de estos, que es el que comentaremos hoy, será el exceso de lácteos. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de que los lácteos no son tan malos como se creía, me refiero a los lácteos enteros, porque desde hace décadas, bueno, más la última década, 2 décadas, se veían los lácteos enteros en particular, como uno de los jinetes del apocalipsis nutricional, como suelo decir, porque se supone que el tema de la grasa saturada que contienen los lácteos aumenta el riesgo cardiovascular. Ya hemos hablado de que esto no es así, luego volveremos a comentarlo un poquito, pero eso no quiere decir que podamos comer lácteos a expuertas. Es igual que si comemos, yo qué sé, pan de masa madre, porque como es pan de masa madre saludable, ya, pero si te comes 1 kilo de pan de masa madre, lo que vas a hacer es engordar igualmente, por muy masa madre que tenga, ¿vale? Sigue siendo un alimento calórico, densamente nutricional a nivel un poco pobre, ¿no? Porque al final sigue siendo pan, no estamos hablando de frutas o verduras. Entonces, en el tema de los lácteos pasa igual. Por mucho que se esté demostrando ya con muchos estudios, con mucha evidencia, que realmente los lácteos enteros no son perjudiciales para el corazón o para la salud cardíaca en general, sino más bien al revés, tampoco deberíamos pasarnos, ¿vale? Entonces, tengo un par de artículos sobre el tema que pusimos en el periódico, en el Español, y me gustaría comentarlos hoy porque uno fue un poco más reciente, ¿vale? Los lácteos y sus derivados son el ingrediente principal de muchos platos. De hecho, por ejemplo, cuando uno es lácteo vegetariano o ovo-lácteo vegetariano, la gran parte de la proteína la consiga a través de los lácteos, aparte del huevo y demás, ¿no? Pero todo el resto pues ya es de origen vegetal. Esto también nos daría para un podcast entero, pero un poco por resumir. Entonces, aquí tenemos lácteos, la leche, como no, y derivados como quesos, yogures y demás. Pero si nos pasamos, pues puede ser algo perjudicial. El tema del queso, ya comentamos que algunos que comer queso todos los días no sea perjudicial, pero habría que ver un poco, según los estudios, cantidades. El queso fresco podría comerse en mayor cantidad y de forma un poco más con mano ancha, pero el queso curado, aunque no sea perjudicial, aunque comamos todos los días no sea perjudicial, habría que controlar un poquito más la cantidad y la composición, porque todos los quesos no son iguales, ¿vale? Entonces, los productos lácteos pueden ser poseen diversos beneficios y pueden ser y deben serlo, según la zona del planeta, parte de un patrón alimentario saludable. Me refiero a esto porque las guías españolas recomiendan consumir más cantidad de lácteos y derivados que otras, y esto es porque tenemos mayor disponibilidad de estos productos en comparación a otros países. Sabemos que los lácteos son ricos sobre todo en calcio y vitamina D, que estas moléculas desempeñan un papel clave en la salud ósea, pero también en otros ámbitos de la salud. De hecho, la vitamina D sigue siendo un tema polémico porque se pide un montón en analíticas médicas. Hay
sociedades que dicen que estamos pidiendo en exceso, hay estudios que están diciendo justo lo contrario, entonces yo supongo que a largo plazo se irá viendo cuál es la verdad, ¿no? Sí que es verdad que cada vez que la pedimos vemos que está en déficit, ya hay estudios que dicen que la vitamina D en 10 o 12 sin ningún síntoma no pasaría nada en especial, que de hecho quieren bajar los límites porque igual el límite este que estamos poniendo ahora de más de 20 es excesivo, pero esto es algo que está cambiando con los años. Como es una cosa que cada año cambia, yo no me atrevo a decir cuál es el parámetro óptimo, aunque existe evidencia de que ese parámetro óptimo, de salud óptima, estaría entre 30 y 50. Es un rango un poco amplio, pero es algo que se sigue estudiando. Entonces, volviendo al tema de la leche y los lácteos, son alimentos también ricos en proteínas, como comentábamos antes. Cuando uno quiere tirar más al flexitarianismo, es decir, a comer menos carne y más alimentos de origen vegetal, pues suele tirar más por lácteos, ¿no? Porque son alimentos ricos en proteínas y ricos también en grasa, lo que hace que sean alimentos saciantes, además de ser ricos en probióticos. De hecho, son fáciles de utilizar de forma suplementaria en caso de niños o personas con dificultad para la deglución, porque en general su densidad es óptima para ello. Las guías nutricionales, ya decía yo, de España y también estadounidenses, recomiendan consumir en 3 porciones de leche, yogur o quesos bajos en grasa o sin grasa, especialmente en niños desde los 9 años hasta la edad adulta. Su consumo moderado contribuye a la buena salud, incluyendo menor riesgo de hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas, pero sin excesos, ¿vale? Que era el punto central del programa de hoy. ¿Qué pasa en este sentido? Pues como comentamos en el periódico, os dejaré enlazado el artículo especial por si queréis profundizar. Aunque los productos lácteos son saludables, también es posible caer en los excesos, como pasa con todo en alimentación. Es posible acabar sufriendo problemas digestivos, como por ejemplo el tema de la intolerancia a la lactosa. Que nos siente mal un producto lácteo no siempre implica que seamos intolerantes a la lactosa. Aparte de esto, existen muchos niveles de intolerancia, ¿vale? Uno puede ser intolerante solo a la leche, porque esto pasa, y no a quesos o yogures. De hecho, el queso, cuanto más curado es, menos lactosa tiene y más se tolera en caso de intolerancia a la lactosa. El yogur, más de lo mismo. Cuanto más azúcar contiene, pues peor se tolera. Pero el yogur tiene menos azúcar, menos disacáridos, menos lactosa que la leche. Entonces, cuidado con esto porque hay diferentes sensibilidades, hay diferentes déficits de lactasa, que es la enzima que produce la intolerancia a la lactosa, y luego también está el tema de la intolerancia a las caseínas. De esto, uno de los primeros capítulos del podcast, creo que fue entre los 5 o 10 primeros, digamos 170 ya, comenté el tema de las caseínas, porque no es la misma caseína, la proteína de la leche de vaca, que la leche de cabra o oveja. Está la caseína 1, la caseína 2. Esto, si queréis profundizar, os recomiendo ir al capítulo porque la verdad es que era bastante extenso. Entonces, cuidado porque no siempre que un alimento lácteo nos siente mal implica una intolerancia como tal. Pero se está viendo que, sobre todo en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, que cada vez hay más población con intolerancia a lactosa o al menos con mala absorción. De hecho, según los Institutos Nacionales de Salud, el 68% de la población mundial tiene algún nivel de malabsorción de lactosa, una afección que dificulta la digestión de este azúcar procedente de leche y sus derivados. Pues esto no significa intolerancia, la malabsorción sería el paso previo, ¿vale? Entonces, perdón, a largo plazo, una mala absorción de lactosa puede provocar intolerancia y los síntomas típicos ya los conocéis: hinchazón, dolor abdominal, diarrea, al final sintomatología digestiva que, si bien no es letal, es muy molesta, ¿vale? Entonces, el problema es que hoy en día se utiliza leche y derivados en muchos platos y hay que ir con mucho cuidado, sobre todo si comemos fuera de casa. También es posible no tener problema digestivo al consumir lácteos, pero si nos pasamos de lácteos por mucho que no tengamos mala absorción, pues puede haber problemas. Una señal de que nos estaríamos excediendo en ciertos lácteos, por ejemplo los quesos curados, sí que pueden dar lugar a un exceso de colesterol LDL o colesterol malo, además de subir la tensión arterial. ¿Por qué? Porque la grasa saturada en cierta medida es buena y es necesaria para el organismo. De hecho, es mejor la grasa procedente de alimentos de origen vegetal, luego estarían los lácteos y derivados, y luego ya la peor opción entre ellas serían los alimentos de origen animal como carne, ¿vale? Esto es lo que dicen los estudios a día de hoy, no es que me lo inventé yo sobre la marcha.
Y el exceso sí que puede dar lugar a un exceso de colesterol LDL. Sabemos que los alimentos ricos en colesterol como tal, por ejemplo el huevo, no darían lugar a un exceso de colesterol sanguíneo directamente, sino que sería la grasa de los alimentos la que provocaría este exceso de colesterol LDL. Entonces, en el caso de los quesos curados, un exceso de cantidad de forma prolongada, de forma constante del tiempo, sí que se ha relacionado con esto. ¿Quiere decir que no tengamos que comer queso curado? No, quiere decir que tenemos que controlar las cantidades, ¿vale? Esto es como en el tema que decía yo del agua o del pan de masa madre. ¿Y qué pasa con la tensión? Pues que muchos quesos, sobre todo los quesos, cuanto más curado, pues más pasa esto, contienen sal, contienen sodio. Esto, lo mismo, a largo plazo, un exceso de sodio se ha relacionado con un mayor riesgo de tensión arterial elevada, ¿vale? Entonces, en especial los quesos son los que más, dentro de los derivados lácteos, son los que más pueden producir esto, tanto exceso de colesterol LDL como exceso de tensión arterial por los productos que contienen, ¿vale? Pero como digo, insisto en los excesos. Estos alimentos como tal no son malos, pero su exceso sí, ¿vale? De ahí que se recomiende reducir e incluso en algunos casos retirar estos quesos en personas dependiendo de qué patología tengan, sobre todo en el caso de hipertensión arterial ya diagnosticada o de mal control, ¿vale? Es recomendable consumir lácteos, pero siempre con el cuidado necesario y dependiendo de la patología que tenga uno. Y puntualizando el tema del queso, os enlazaré otro artículo que escribimos sobre el tema porque el queso, el consumo de queso, el queso en su generalidad, ¿vale? El queso tanto curado como semicurado como fresco, se ha relacionado con una mejor salud cardiovascular y no con una peor, ¿vale? El queso es rico en grasas, como comentábamos, grasas saturadas y no suele ser bien visto en el caso del riesgo cardiovascular, pero es muy versátil a nivel culinario y se ha visto que su consumo diario no tiene por qué aumentar el riesgo. De hecho, puede y debe ser parte de una dieta saludable, como hemos comentado antes. La cosa es que, como había tanta polémica alrededor de su consumo, pues se han ido haciendo estudios. Y el último de ellos, bueno, uno de los últimos, fue el que se publicó en la revista Nutrients el pasado año 2022 y ya se sugirió que el consumo de queso se asociaría no con un mayor riesgo cardiovascular, sino con un menor riesgo, ¿vale? Entonces, como siempre, hace falta continuar estudiando y seguir corroborando esto. Igual que en su día el huevo se relacionaba con un aumento de riesgo cardiovascular, ahora estamos empezando a ver que no. De hecho, creo recordar que hicimos un episodio dedicado y si no lo hay, lo revisaré y lo haremos. Porque en el tema del huevo, más de lo mismo. Se creía que con el consumo de huevo aumenta el riesgo cardiovascular, ya se está viendo que no tanto como se pensaba. Lo mismo, sin excesos. Yo no me haría 10 huevos por día como he visto a algún paciente que lo hace, ¿vale? Porque al final nos estamos jugando a la ruleta en ese sentido, ¿vale? Entonces, volviendo al tema del queso, algunos quesos habría que tener más cuidado que otros por lo que comentábamos antes, dependiendo de su composición. Según los cardiólogos, esto como digo os lo daré en las notas del programa, la mozzarella, el queso mozzarella, sería uno de los mejores quesos para añadir a un plan alimentario saludable. Es una buena fuente de proteína y calcio, como todos los quesos, rico en probióticos, lo cual se asocia con una mejor salud cardiovascular, y es el que tiene menos grasas saturadas y sodio entre los quesos, ¿vale? De hecho, mozzarella especial tiene 6 gramos de proteína por cada 100 gramos, 143 miligramos de calcio, 138 miligramos de sodio y 4 gramos de grasas saturadas por cada porción de 30 gramos, ¿vale? Eso he dicho 100, pero son 30, o sea, una porción de queso normal son 30. Cuidado con el tema de las porciones, porque el otro día lo comentaba yo con un paciente en consulta, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho el queso, y un día, después de hacer tantos artículos sobre el queso para el periódico, se me ocurrió pesar cuánto pesa una cuña típica. Claro, la cuña es muy a ojo, ¿no? Tú coges el queso, lo cortas y lo que salga. Pues una cuña bastante típica de un dedo o menos ya pesa 30 gramos, ¿vale? Una cuña de queso, un triangulito habitual, enseguida te plantas en 20 o 30 gramos de queso sin darte cuenta. Es muy fácil. Entonces, cuidado con esto de ir a ojo, como hice yo en su día, porque igual estamos consumiendo más gramos de lo que creemos. Los estudios se suelen hacer así. O sea, cuando se pregunta a los participantes de un estudio cuánto queso comen o cuánto alimento comen dependiendo del estudio, hoy nos centramos en el queso, la gente lo hace a ojo. Dice, no, yo como tantos gramos, porque esto debe ser más o menos... No, más o menos nada. O sea, si participáis alguna vez en algún estudio, por favor, pesad lo que comáis, porque seguramente será más de lo que creéis. Porque le pasa a todo el mundo. Es decir, si me ha pasado a mí y le pasará a un montón de gente. Y yo no sé cocinar a ojo, pero justamente pues se me ocurrió pesar el queso y pesaba más de lo que yo creía. ¿Vale? Y nada, para ir terminando un poco, la Asociación Americana del Corazón, AHA, como otras asociaciones,
aconsejan seguir dietas bajas en sodio y grasas saturadas para mejorar la salud cardiovascular y reducir la tensión arterial. Cuidado también con esto, porque el sodio es necesario para la salud. El sodio, la sal de mesa, cloruro sódico, es necesario, pero sin pasarse. Entonces debemos vivir en un rango sin quitarnos totalmente la sal. Hoy en día es prácticamente imposible porque existen muchos alimentos ya enriquecidos con sal, sobre todo los alimentos ultraprocesados que son excelentes en sal. Pero cuidado porque hay gente que es muy meticulosa y sí que se quita toda la sal. Cuidado con esto porque la sal es necesaria para la vida y vivir sin sal puede dar problemas. Pero, pues lo dicho, sin pasarnos. En el año 2023 ya se publicó un estudio que sugirió que esta dieta, la dieta DASH, sí que reduciría el riesgo cardiovascular, y una revisión sistémica 2023 sugirió que una dieta similar como la mediterránea también lograría reducir el riesgo sin ser tan meticulosa en el tema de la sal como la dieta DASH. Entonces, como decía, el queso mozzarella pues sería una de las mejores opciones para dentro de lo que son los quesos en general. Lo recomendado que sería, pues consultar siempre el etiquetado de los quesos, tanto si es de tipo mozzarella como si es el queso que os guste más, porque lo que digo, no hay que quitarse totalmente el queso, pero hay que ir con cierto cuidado, sobre todo si ya tenemos algún diagnóstico de riesgo cardiovascular, como sería la hipertensión, o si hemos sufrido algún tipo de evento, ictus cerebral, infarto cardíaco, ¿vale? Habría que minimizar todo lo posible, incluso evitar ultraprocesados, y el tema de los quesos, que sean lo más frescos posible, y no me refiero a que sean bajos en sal, bajos en sodio, sino que no sean quesos ultraprocesados, porque la mayoría, si no todos los quesos que veis loncheados en el supermercado no son quesos, son preparaciones que llaman queso. Entonces lo ideal sería pues el típico queso que tú cortas en tus cuñas y demás, pero eso, que sea, si uno ya tiene hipertensión, mejor que sea semicurado o tirando a fresco. Y si a uno le gusta el queso curado, pues con cuidado. Los estudios dicen que máximo 30-40 gramos al día de máximo. Si puede ser menos, pues mejor, ¿vale? Y como recordatorio, tanto la AJA como la Sociedad de Cardiología Europea aconsejan no superar los 2,3 gramos de sodio al día, que serían unos 5 gramos de sal de mesa, y si es posible no sobrepasar el 1,5 si ya se sufre hipertensión. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Como siempre, lo que os comento del equilibrio. Más no siempre es mejor, y por mucho que estemos frente a un alimento saludable, consumirlo a expuertas sin ningún límite puede llegar a ser perjudicial. Entonces hay que buscar el equilibrio sin déficits y sin excesos. Como siempre podéis ver esto en YouTube y escucharlo en todas las plataformas de podcast, desde Cuonda Podcast, donde se distribuye al resto: Pocket Cast, iVoox, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, la que queráis. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.